Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Billboard Global 200, esta semana, Seven se encuentra en el número 163. Y Who se posiciona en el número 183. Billboard excluyendo a Estados Unidos. Seven se ubica en el número 91. Who está en el número 106. En World Albums, Muse se encuentra en el número 18. Con esto, Who es ahora la primera y única canción solista de un solista coreano en pasar 70 semanas en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en la historia. Why Muse es ahora el primer y único álbum de un solista de K-pop en pasar 70 semanas en la lista Billboard World Albums en la historia. ¡Felicidades, Jimin! Seven se convierte en la primera colaboración de un solista asiático en pasar 122 semanas tanto en el Billboard Global 200 como en el Billboard excluyendo Estados Unidos. ¡Felicitaciones, Jungkook! Like Crazy, versión en inglés, ha superado los 800 millones de reproducciones de audio on demand en todo el mundo. ¡Felicitaciones, Jimin! Sealed Glass of Tears supera los 150 millones de reproducciones en Spotify. ¡Felicitaciones, Jungkook! Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Cantante de K-pop 2025. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Vota por Jimin y Jungkook, por la mejor química. Entra a la página de VAX, regístrate y vota. ¿Cómo hacerlo? Pon tu mail. Crea una contraseña, utiliza entre 8 y 20 dígitos, con una combinación de al menos 2 o más letras mayúsculas, números, símbolos y sin espacios, se escribe todo junto. Ejemplo de contraseña: Jimin y Jungkook 2015% @$. Después escribe tu apodo. A continuación va la fecha de nacimiento, primero el año, mes y día, ejemplo, 1997-0901. Marca la casilla con tu género, hombre, mujer u otro. Después te pedirá otro correo electrónico, diferente al que pusiste al principio. Después te pedirá CAPTCHA. Acepta los términos o condiciones de la página y das clic en registrarse. Te saldrá algo como esto y das a confirmar y te pedirá ir a tu correo electrónico, el que pusiste al principio, para confirmar y das a Email Authentication. Ahí te llevará a la página nuevamente y podrás votar por Jungkook. Al lado de su foto, donde dice voten y le das los 100 corazones, que equivalen a 5 votos. Puedes votar cada 24 horas. Actualmente están en el número 1, pero no nos confiemos, otros fandoms compran corazones que son votos y los utilizan al final, por eso vota diariamente y si vas a comprar votos, utilízalos en el último día de votación. También puedes recolectar corazones viendo videos, como lo hago. Descarga la aplicación VAX e inicia sesión con el mismo mail y contraseña que te creaste, vas a los 3 puntos. Haz clic al corazón rosado, y te llevará acá. Bajas y donde dice, número 5 Video Hearts, le das clic, ves un video y de recompensa, recibes 10 corazones. Puedes ver videos cada 3 minutos, recolecta la mayor cantidad para darles el triunfo a nuestros chicos. Recuerda que la votación se hace por la página de VAX, y recolectar corazones en la aplicación. Es importante votar diariamente, darles este triunfo a nuestros chicos es una muestra de amor y apoyo hacia ellos.
Jimin ocupa el primer puesto y Jungkook el tercero en el ranking de reputación de marca de noviembre de 2025 para los 100 mejores ídolos, entre masculinos y femeninos. Felicitaciones al dúo Ace. Con esto, Jimin se convierte en el primer y único ídolo en alcanzar un total de 29 meses en el primer puesto. Felicitaciones, Jimin. ¿Sabías que? La desesperación de vincular a Jungkook con Winter se está volviendo patética. Winter salió en un live y llevaba una sudadera de la marca Chrome Hearts. Rápidamente las Bangkok comenzaron a decir que esa sudadera exclusiva se la regaló Jungkook en su último viaje a Japón. Pero no, esa sudadera se le vio por primera vez a Winter en 2022. Jungkook no quiere que se le vincule con nadie, cambió la funda de su celular. Cuando Winter subió días después una funda parecida, que tenía Jungkook y se le vio en varios live. Permítanme dudar, pero creo que la chica está jugando con esto, aunque reciba hate, como se dice, no hay mala publicidad y eso se hace evidente con los últimos acontecimientos. Por otro lado, las guys de Jimin, ocupando IA, para hacer creer que el bicho trepador se había sacado fotos con los muñecos de Jimin. La foto y publicación de la mujer es del año 2022, y los muñecos son del show de Jimmy Fallon del año 2023. Si vas al Instagram del bicho trepador, te darás cuenta que no están los muñecos. Los viles intentos de las antis de Jimin y Jungkook, por tratar de separar o poner en duda su relación, no sirve de nada. Una y otra vez Jimin y Jungkook nos han dicho lo bien que se sienten uno con el otro. Me atrevería a decir que las guys de ambos se enteraron de todo lo que venía de ellos y por eso comenzaron un ataque coordinado hacia ambos, primero Jimin y después Jungkook. Todo es muy evidente. Creyeron que iban a parar a Are You Sure, las entrevistas, la promoción, las miradas y palabras bonitas que se dicen ambos, pero no. Jimin y Jungkook están a otro nivel, no les interesa los que las antis inventen o digan de ellos. Si tomaran las decisiones sobre su vida personal o profesional, a base de lo que digan los odiadores, no tendríamos las canciones a dúo de ellos, mucho menos Are You Sure y ni siquiera se hubieran ido juntos al servicio militar. Ellos saben perfectamente que hay muchas más personas que los aman y no pierden su tiempo, en basuras que no son un aporte en esta vida. Ahora ya lo sabes. Se dio a conocer este nuevo póster, las fotos son tan hermosas. Y esta foto de Jungkook coincide perfectamente con los ojos del video musical Who. Creo que Jimin dejó claro a quien espera su corazón, ¿no creen? La prensa dio a conocer el nuevo póster titulando Jimin y Jungkook presentan un especial emotivo póster para la segunda temporada de Are You Sure, y parte del artículo dice: el encanto juvenil y libre de estas dos personas, llenas de alegría, te hace adivinar la química entre ellos, quienes disfrutaron sinceramente cada momento, apoyándose mutuamente incluso en un viaje en constante cambio. Todos se dan cuenta de la tremenda química que ambos tienen. El tráiler de la temporada 2 de Are You Sure es tendencia número 1 en YouTube. Sigamos viendo el tráiler para que siga en tendencia. Disney anunció una watch party para el 2 de diciembre. Quiere decir que a las 9 de la noche hora coreana se invita a ver el episodio 8 de la temporada 1. Además tendremos un mensaje especial de Jimin y Jungkook. Consulta en Google la diferencia horaria de tu país con Corea, para que todas podamos conectarnos ese día y ver el capítulo 8 en Sapporo. Quedamos todas atónitas cuando el día 28 de madrugada salieron estas fotos de Jimin y Jungkook para una sesión de El Japón. Son tan hermosas y nos transmiten muchos sentimientos. Pero había algo más, una entrevista de 9 minutos, donde se reafirmó la tremenda química y conexión que tienen. Espero que esas jikukas de cartón, que andaban especulando tonterías, hayan cerrado la boca con lo que vieron. Sus miradas, lo que se conocen ambos y sus hermosas sonrisas siguen intactas.
Una de las preguntas fue, ¿cuántos puntos se darían como compañeros de viaje? 씨는 95점 하겠습니다. 아, 굉장히 95년생이라서 그런 건가요? 아니요. 어점이 없다는 뜻이에요. 오, 이 녀석 좀 잘하네요. 어디서 봤어요? Lo que dijo Jungkook significa lo siguiente, tienes 95 de 100 porque te faltan 5 puntos. 5 puntos en coreano se pronuncia como OGM, que también significa un defecto. Esto convierte en un ingenioso juego de palabras para decir eres perfecto. Se dice que esa frase se utiliza en Corea para coquetear. Así que Jungkook, sin miedo al éxito, coqueteó con Jimin. Frente a todos nosotros, nos hacemos las sorprendidas. Otra pregunta es, ¿en qué momento del viaje pensaste, are you sure? Jimin dijo que Jungkook le preparó muchas comidas increíbles y cuando vio volar a Jungkook en el aire con tanta valentía. Jungkook no entendió la pregunta y comenzó a decir cosas que hizo. Jimin le explicó que era sobre la otra persona, no entendió, y dijo, yo creo que sí, nos llevamos bien, y después agregó, cuando vio a Jimin, desde arriba, preparándose para volar en parapente, y todavía no había despegado, pensó, ¿are you sure? Les preguntaron qué plan de viajes de tus sueños y que le gustaría que se realizara. Jimin quiere volver a esos lugares hermosos donde hicieron sesiones fotográficas. Jungkook dijo que personalmente no viaja mucho, y que le da miedo viajar solo. Jungkook le preguntó a Jimin, la gente cuando viaja lo hace por una semana, Jimin le dice que las personas viajan hasta un mes. Y agregó que le gustaría probar eso, al menos una vez. Hay confusión en esta frase, porque muchos tradujeron como que Jungkook le preguntó a Jimin si viajaría con él un mes, pero no es así, Jungkook solo dijo un pensamiento al aire. Fue como una pregunta tal vez indirecta y miró a Jimin, y él lo aprobó. Les preguntaron que se dan como premio después de un día duro, y ambos coincidieron en todo. 아, 따뜻한 샤워 후 정확하게 제가 그걸 얘기하려고 했는데. 머리 대충 말리고 그 정확히 맞아요. 소파에 앉아서 TV 틀어서 뭐가 필요해요? 맥주 한 잔. Ellos son demasiado lindos, se complementan también. Fue una entrevista súper entretenida. Trataré de subirla en español e inglés, no permite otros idiomas. También salió otra mini entrevista. ¿Cuál fue el lugar más conmovedor para usted en este viaje? Jimin dijo, en primer lugar, en cuanto a Suiza, la naturaleza abrumadora me impactó desde el primer momento, tanto que casi trastocó mi sentido de la distancia. En cuanto a Da Nang, las pequeñas cosas allí eran realmente encantadoras. Pude ver tantas cosas hermosas de cerca, al alcance de la mano, mientras que en Suiza disfruté del paisaje desde lejos. Jungkook quedó asombrado con la respuesta de Jimin y lo felicitó. 말 잘하는데요? 괜찮았어요? 네, 감사합니다. 좋습니다. Otra pregunta, si viajaras próximamente, ¿a dónde te gustaría ir? Jimin dijo, me encantaría ver el paisaje invernal de Zermatt, así que me gustaría volver a Suiza. También quiero visitar Malta otra vez. Fue muy divertido. Si tengo la oportunidad, quiero visitar muchos lugares diferentes. Y Jungkook dijo, Sapporo también. Miren sus caritas cuando Jungkook dijo Sapporo. 네, 여러 곳을 많이 가보고 싶어요. Como no amarlos. Salieron estas fotografías hoy, son de Bevers y podrían ser del Photobook, ¿se imaginan? La conclusión a esto es que Japón es J-Cook. Los medios japoneses han hecho una amplia cobertura al programa y ellos les han dado entrevistas muy lindas a esos medios. Jimin y Jungkook se ven sonrientes, dispuestos a seguir viajando porque les encanta hacerlo juntos. No por nada Jungkook dijo que Jimin, su Jiminchi, es perfecto, es una declaración sincera, donde esa frase encierra muchas cosas y más, como lo dijo con ese juego de palabras. ¿No crees tú? Jimin y Jungkook tienen su relación intacta y me pone inmensamente feliz verlos así. Faltan 6 días para Are You Sure y 8 días para la entrevista. 어점이 없다는 뜻이에요. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.